Seguimos adelante en el último tramo del programa de hoy. Recibimos a la candidata de Cambiemos. Estamos hablando de Brenda Austin. Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Ya con la campaña ya perdemos la noción del tiempo. ¿Cómo están analizando este último tramo de la campaña? Por allí los dichos de algunos de los candidatos de Unión por Córdoba, los números que son bastante distintos. ¿Cómo va? Bueno, la verdad que lo estamos analizando con mucho optimismo, ¿no? Sabemos que todavía falta, que hay que seguir trabajando hasta el último día y sobre todas las cosas confiando en la gente, que es la que tiene en esa gran conquista de nuestra democracia, que es el derecho a voto, la posibilidad de decidir. Pero la verdad que lo vemos, recién hablábamos, no solamente con las encuestas, que muchas veces ya en este tramo de la campaña terminan siendo operaciones políticas, sino fundamentalmente en la recepción de la gente. Venimos todos los candidatos, desde la Coneja Baldassi, la Sole, Diego Mestre, Gabriel Friese y yo, recorriendo muchísimo el interior, recorriendo mucho la capital, caminando, panfleteando en las plazas, hablando con la gente. Y ese es siempre el mejor termómetro, ¿no? Muchísima presencia en las redes sociales también. Sí, venimos trabajando, creemos, bueno, la verdad que hemos hecho una campaña muy austera, lo han visto seguramente ustedes, incluso en algún momento hasta llamaba la atención la falta de presencia, pero que tiene que ver con entender que si nosotros queremos realmente cambiar la Argentina, tenemos que cambiar la política y para eso tenemos que también, desde los propios partidos, hacer buen uso de los recursos, ¿no? Nosotros se lo señalábamos en su momento a Unión por Córdoba en una campaña que ha sido millonaria y que cuando uno hoy la mira, digo, miramos por ejemplo lo que han gastado en publicidad oficial, eso alcanzaría para construir no menos de 4 hospitales en la provincia de Córdoba, con la falta que hacen cuando recorremos las distintas localidades. Entonces, hemos hecho uso de nuestras redes sociales, de las herramientas que tenemos al alcance, pero sobre todas las cosas del contacto con la gente. Recién venimos de estar con un grupo de vecinos hablando, conversando, escuchando sus ideas, sus críticas, sus preocupaciones, aquellas cosas que ven que de a poquito empezaron a mejorar, quizás no al ritmo que esperábamos, pero donde la economía va dando señales claras de mejora, donde hoy ya tenemos 9 meses de creación de trabajo registrado, trabajo en blanco. ¿Son claras las señales de mejora de la economía? Hoy son claras, llevamos 3 trimestres, parece un trabalengua, 3 trimestres de crecimiento de la economía, algo que no pasaba desde el 2009. La inflación viene bajando mes a mes. Viene subiendo la inflación, ¿eh? La inflación, cuando uno la mira, la interanual, vamos a terminar el año con una inflación que va a ser la más baja también desde 2009. Digámoslo, lo que pasa es que cuando uno, la mirada de la inflación tiene que ser, como te decía recién, en el acumulado interanual. El último trimestre del año pasado daba 1,7 promedio, lo mismo pasó con el primer trimestre de este año y ahora ya es 1,8, 1,9 el promedio trimestral. Hoy vamos a estar llegando más del 2% la de julio. El anualizado de este año nos va a permitir llegar a fin de año cerca de la meta que fijó el presupuesto, que era 18, seguramente vamos a andar un poquito más 17 arriba, 20%. 17 estamos en el 14. Bueno, y digo, el desafío, digamos, es tratar de lograr estabilizar la economía, que es un camino que, como te decía recién, digo, vos podés decir, ¿era la que esperábamos? Bueno, evidentemente no, la expectativa nuestra era llegar a un 17, 18 en la meta inflacionaria y vamos a estar en el 20 seguramente, bueno, no es lo que esperábamos, pero sí hay una clara señal de retroceso en la inflación respecto del acumulado del año pasado. Lo mismo de la economía, uno mira la construcción, que ha sido el primer sector que despegó, el campo, la metalmecánica, las automotrices, la industria, que en el último mes también empezó a dar señales claras de mejora. Entonces, obviamente que falta, digo, también lo vemos a esto. Vemos la gente que la está pasando mal, vemos la gente que todavía está necesitando este acompañamiento del Estado fuerte para poder vivir y transitar cada día, pero sin embargo somos optimistas porque estas señales, digamos, van dando muestra de que es el camino correcto y que todavía falta. Digo, nosotros por ahí nos olvidamos de dónde veníamos de una economía devastada, de un país donde sus instituciones también habían entrado en crisis, de recuperar la república, ¿no?, su funcionamiento y de empezar a construir ese país distinto, ese país donde, por ejemplo, uno de los desafíos que tienen que ver con la reducción de la pobreza no solamente tiene que ver con los planes sociales para
para la emergencia, para la contingencia, sino con las Sí, en condiciones de crecimiento, vida, lamentablemente, la sino pobreza con las también. condiciones de vida digna de la gente. Por ejemplo, los programas de hábitat que se vienen llevando adelante en muchísimos municipios de Córdoba, en la ciudad, con los planes de urbanización de villas y asentamiento, con agua potable, con cloaca, con vivienda, con cordón cuneta, pero además también con la generación de trabajo, que esa es la mejor herramienta para recuperar la dignidad. Brenda, teniendo en cuenta el factor legislativo netamente, ¿tenés algún proyecto relativo a la educación? Sí, nosotros Sabemos hemos que estado... es tu ámbito, quizás. Nosotros hemos estado trabajando mucho este año y medio, a mí me tocó asumir en mayo del año pasado, en distintos proyectos, y uno de los ejes fuerza tuvo que ver con educación. Presentamos, el primer proyecto fue el calendario escolar de 190 días, que por suerte tuvo media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados. Presentamos un proyecto sobre universidades populares que lo que busca es atacar la problemática de la deserción de los jóvenes en la escuela secundaria y la articulación con los terciarios, con las universidades públicas y también con la generación de la formación o la capacitación que hoy están haciendo muchos municipios en nuestra provincia, y fundamentalmente el acompañamiento a la gran iniciativa que es el Plan Maestro, que es una herramienta para construir la política pública en materia de educación de los próximos 20, 30 años. ¿Se piensa en, además de pasar de 180 a 190 días, en incrementar la calidad y los resultados en la educación? Es que ese es el desafío, digamos. De nada sirve si nosotros aumentamos la cantidad, si no aumentamos la calidad. Ahora, obviamente que una cosa va de la mano de la otra. Nuestros chicos, cuando vos te fijás en el acumulado a lo largo de toda la escuela primaria y secundaria, es como si tuviesen casi 2 años menos de clase. ¿Y eso importa? Por supuesto. Pero eso solo no basta. Por eso también nosotros avanzamos con lo que fue el operativo Aprender, porque tiene que ver con animarnos a tomar la fiebre, a saber dónde estamos. ¿Por qué son tan malos los resultados en las PISA, por ejemplo? Son malos en las PISA, son malos en los operativos Aprender. Lo que están mostrando es un deterioro de la educación en Argentina, además en cuestiones básicas, ¿no? En lectoescritura, en matemática. Y eso es producto de un deterioro sostenido de la política educativa. Yo creo que hay que trabajar... ¿En qué se deterioró? Yo creo que hay que trabajar mucho en la formación docente, pero no solamente en la formación inicial, que es la formación que hacen nuestros maestros para poder tener el título habilitante, sino también en la formación continua, que es la formación del docente que ya está al frente de un aula, que necesita todo el tiempo de herramientas de capacitación, de mejora, y de mejorar también las condiciones de trabajo, ¿no? Pero además hay otro elemento que va de la mano y que tiene que ver con la enorme desigualdad que tiene Argentina. Cuando miramos los resultados en Córdoba y en el país, nos encontramos con que hay chicos que tienen resultados, digamos, equivalentes al poder adquisitivo. Mientras bueno, mejor es el poder muy, adquisitivo, muy estrecha. Y eso es lamentable. Y eso tiene que ver también con los niveles de inversión. Hay provincias que invierten 5 veces menos por alumno estatal. Y en el caso de Córdoba lo vemos también en las zonas más postergadas, el impacto, las dificultades que tiene la escuela para romper lo que se llama el determinismo, ¿no? Es decir, aquel niño que viene de una familia cuyos padres no terminaron la escuela, posiblemente va a tener más dificultades para poder avanzar. El desafío del Estado tiene que ver con poder, además de generar una política educativa orientada a mejorar, focalizar en los lugares donde más lo están necesitando, con un conjunto de acciones, con mejorar las condiciones de alimentación de nuestros niños, con mejorar las condiciones de vivienda y hábitat, con tener un seguimiento y un acompañamiento de psicopedagogos, de trabajadores sociales, porque allí seguramente hace falta mucho más Estado para que la educación siga siendo la herramienta que iguale en oportunidades. Seguro, y digamos, se va a empezar a trabajar con esto, porque la verdad que lo que nos has dicho es realmente incuestionable en un montón de Yo te señalaba recién el Plan Maestro, ¿no? Este Plan Maestro surge, fíjate, y para mí es muy importante contarlo, porque son un conjunto de metas para los próximos años, pero que surgen del acuerdo de todos los ministros de educación de las provincias, algo que parecería impensado, que los ministros que vienen de provincias de colores políticos diferentes se pudieran sentar en una mesa, ponerse de acuerdo cuáles son las prioridades en materia educativa. Y es sobre todo primera infancia, 3 y 4 años, es jornada extendida en la escuela primaria, es herramienta para disminuir la deserción, formación docente.
todo eso se convirtió en un programa que además se puso a disposición a través de una plataforma abierta para que todo el mundo pudiese opinar, hacer sus sugerencias, sus aportes, y eso va a ir al Congreso hoy. Y vamos a tener una ley que va a tener un conjunto de metas, un financiamiento para poder llevar adelante esta transformación de la política educativa. Y siempre además con un monitoreo, porque vos recordarás que hubo cierta resistencia con los operativos Aprender, con cierto temor a qué iba a pasar con los datos, y la verdad que fue muy importante para las escuelas poder recibir sus informes que les dijesen dónde estaban parados, en dónde había que mejorar, por qué era importante mejorar en matemáticas, mejorar en lengua, cómo estaban en comparación con las escuelas de las mismas características en la ciudad o en la provincia. Y esa es la información que necesitamos, no hay que tenerle miedo a eso. Es como el termómetro cuando nos mide la fiebre, ¿no? Tener un buen diagnóstico para saber dónde hay que mejorar y qué hay que cambiar para seguir apostando en la educación. O rompemos el termómetro. Muy interesante, Brenda, lo que nos has dicho, las ideas que has planteado. Cuando termine la campaña te vamos a invitar para hablar puntualmente de este tema de la educación que es muy interesante. Te agradecemos por haber formado parte del espacio. Muchas gracias por la posibilidad. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Siga en la pantalla de Canal C. Hasta entonces.